Mi mamá arruinó mi relación perfecta. Denunció a mi novio sin pruebas y ahora él me odia. Siento que últimamente mi novio está priorizando a una niñita que ni siquiera es su hija más que a mí. Y para colmo, es hija de su ex. Ahora no dejo de preguntarme si es solo un tipo súper bueno o si es básicamente el próximo Drake cuando se trata de niños. Un poco de contexto sobre cómo conocí al amor de mi vida. En la última Navidad, en el restaurante donde trabajo aquí en Ciudad de México, llegó una lista de regalos para los niños de un orfanato. Me rompió el alma ver que ningún niño pidió juguetes, solo tenis, cobijas y ropa, cosas básicas, de verdad. Después me enteré de que fue un cliente frecuente quien trajo la lista para que donáramos los regalos. Todas en el restaurante están loquitas por él. Tiene 25 años, es guapísimo y tiene un corazón enorme. Hace trabajo voluntario en organizaciones benéficas para niños aquí en la ciudad. Todo el mundo suspira por él, así que pensé que yo no tenía la menor chance. Pero hace unos meses me invitó a almorzar y estamos saliendo desde marzo. Yo ya sabía que tenía una ex que es madre soltera y que la hija tiene 4 años. Duermo en su casa todo el tiempo y noté que la niña lo llama a cada rato. Al principio me parecía súper tierno que se preocupara tanto por una niña que ni es suya. Pensaba, wow, qué tipo tan especial. Se nota que sería un padrazo. Pero se gasta una fortuna en la hija de su ex. Cuando alguien menciona su nombre, se derrite. Empecé a preguntarme si en realidad ya superó a la ex. Está muy presente en la vida de la niña. Le canta para dormir por teléfono casi todas las noches. Va a todas sus citas médicas. Hace todo lo que haría un papá. De verdad, no entiendo por qué un tipo se involucraría tanto así con una niña que ni siquiera es suya biológicamente. Al principio pensé que solo era su lado solidario, pero ahora ya me parece demasiado. Cuando la niña se rompió el brazo, se pasó todo el día en el hospital y hasta puso una foto de ella con el yeso como fondo de pantalla en su celular. Yo lo amo, pero no puedo competir con ella. Ella es todo para él. Es la primera vez que me enamoro así, y siento que no soy suficiente. Al principio era tierno y conmovedor. Ahora solo me siento como el segundo lugar. Y me siento horrible por estar compitiendo con una niña. Dicen que una vez en la vida encuentras a alguien que parece hecho para ti. Yo lo encontré, pero el mío está mucho más invertido en los demás que en mí. Y me siento sobrando. También me siento egoísta por querer toda su atención solo para mí. Y para colmo, hasta hoy no entiendo por qué se entrega tanto a esas ONG de niños. Ya le he preguntado y siempre me da respuestas medias vagas. Siento que hay algo más profundo ahí, porque no es normal hacer tanto. Mi mamá también lo ve raro. Dice que él no confía en mí lo suficiente como para abrirse. Me encantaría que se abriera conmigo, pero no sé ni cómo preguntarle sin parecer invasiva. ¿Es que no confía en mí? Me rompe el corazón porque admiro muchísimo su entrega, pero también quisiera entender qué lo mueve. Sé que lo crió solo su mamá, pero mucha gente también pasó por eso, y no hace todo esto. Me estoy desviando, así que, volviendo a la pregunta principal, ¿qué hay entre él y la hija de su ex? ¿Voy a tener que aceptar eso para siempre? Porque, de verdad, parece una relación de padre e hija, solo que sin el lazo de sangre. Solo para aclarar, no, ella no es su hija biológica. Y él no es un tipo común para su edad. Es súper estudioso y súper enfocado en su carrera. Me encantó que no fuera de esos tipos adictos a los videojuegos como la mayoría de mis amigos. Él es mucho más que eso. Me enamoro aún más cuando lo veo interactuar con la niña. Pero al mismo tiempo, eso me hace sentir aún menos importante. Ese es mi karma. Encontré al chico perfecto, pero él tiene otras prioridades. Y ahí estoy, sintiéndome una mimada por quejarme de todo esto. Mi mamá siempre me lo dice. Hace tiempo que mi mamá dice que es raro que mi novio gaste tanto tiempo y dinero en caridad para niños, y tampoco conmigo. Y también que sea tan cercano a una niñita que ni es suya. Ella a veces lo llama papá, aunque sabe que no lo es, pero la mayoría de las veces le dice Eli. Y de la nada, mi novio me llama furioso, diciendo que desprecia a mi mamá y que no quiere verla nunca más. Y más, dijo que va a seguir con su vida sin mí. Resulta que un amigo suyo en la policía le avisó que mi mamá había llamado para hacer una denuncia, diciendo que estaba preocupada de que él pudiera ser como el Drake mexicano con la niña. Pensé que esas denuncias eran confidenciales, pero se enteraron de quién fue. Confronté a mi mamá, y ella juró 20 veces que no había hecho nada. Pero luego llamé a una amiga de ella, le dije que ya sabía todo, y esa señora lo confirmó. Incluso dijo que mi mamá había hecho lo correcto y que se lo contó a todo el mundo. Cuando llamé de nuevo a mi mamá y le dije que su amiga la había delatado, por fin lo admitió. Los policías dijeron que no había nada para sostener las acusaciones de ella.
Él está involucrado con 2 organizaciones benéficas para niños que son administradas por el Departamento de Policía. Como administrador, organiza una subasta y se encarga de la parte financiera, que es bastante parecida a lo que hace en su profesión. Las otras 2 acciones en las que participa son recolectar regalos cada Navidad para niños que viven en casas de acogida y luego ayuda a repartirlos en un almacén. Para esta última, colabora con una exnovia, que sinceramente es la única parte medio rara. Además, cada año dona dinero a una escuela pública primaria para que compren instrumentos musicales. Pero otra vez, es solo firmar un cheque. A veces lo invitan a ver alguna presentación o a recibir una plaquita de agradecimiento. Pero contacto directo con niños no tiene en ninguna de esas organizaciones. La única niña con la que realmente tiene contacto es la hija de su ex, una ex distinta de la caridad. En fin, ahora los policías casi que se hicieron amigos suyos. Y mi mamá dice que fueron súper intimidantes con ella después de que trató de acusarlo otra vez. Y después de otros intentos, porque seguía insistiendo en que no estaban investigando bien. Le dije a Eli que yo no tenía nada que ver con lo que hizo mi mamá, pero ni quiso escucharme. Solo dijo que no iba a seguir con esto. Siento que me quitaron el piso de debajo de los pies. No veo cómo esto puede ser culpa mía. Él era el único chico que de verdad amé, el único con el que quería pasar toda mi vida. Pero ahora mi mamá no quiere dar marcha atrás de ninguna manera. Está actuando como si estuviera en una misión, y solo está empeorando todo. Siento que todos están malinterpretándome. Nunca pensé que su trabajo de caridad fuera algo malo. Solo me daba curiosidad qué lo motivaba a estar tan involucrado, porque, sinceramente, no es común que un tipo de nuestra edad sea tan comprometido. Lo que de verdad me molestaba era su relación con la hija de su ex, pero era más por celos. Sentía que la ex lo estaba usando a través de la niña para reconquistarlo. Tipo, imagina, tu novio no puede salir contigo un viernes porque es noche de pizza con la hija de la ex. Y la ex también está. Luego el domingo hay noche de cine. El sábado por la mañana hay desayuno familiar. Y así sigue. Sin contar que todas las noches la acuesta por teléfono y prácticamente habla o la ve todos los días de la semana. Sí, es un poco demasiado cuando tú estás tratando de pasar tiempo con tu novio y él está tan inaccesible. Es medio raro, sí, pero eso no significa que no lo ame, y mucho menos que yo piense que él es algún tipo de depredador, como insinuó mi mamá comparándolo con Drake. No sé ni por dónde empezar. Supongo que cuando sientes que todo lo que has construido se derrumba en cuestión de días, te das cuenta de que tu vida no era tan sólida como pensabas. Hace apenas 2 semanas, estaba planeando mudarme con Eli. Habíamos empezado a hablar de compartir un piso en Chambery, un barrio que nos encantaba por sus calles empedradas y sus terrazas escondidas. Todo parecía tan claro, tan fácil, hasta que mi madre, Marisa, decidió que mi felicidad era un problema que debía resolver a su manera. Camila, hija, no me mires así, me decía ella, agarrando su taza de café con esas uñas perfectas que siempre parecían recién hechas. Tú no ves lo que yo veo. Ese chico no es normal. Te lo digo por tu bien, mi bien. ¿Sabéis lo que pasó? Marisa llamó a un amigo suyo en la policía de Madrid y presentó una denuncia anónima. Aseguró que Eli estaba demasiado involucrado con la hija de su exnovia, una niña de apenas 4 años, como si el simple hecho de ser un hombre cariñoso fuera sospechoso. Cuando Eli me llamó aquella noche, su voz ya no era la del chico que me cantaba bajito mientras nos quedábamos dormidos. Era hielo, era rabia contenida. No quiero volver a verte, me dijo, corto, seco, sin darme opción a replicar. No soporto ni pensar en ti. Intenté explicarle, jurarle que yo no tenía nada que ver, pero fue como gritar en mitad de una tormenta. Durante días me quedé encerrada en el pequeño piso que alquilo en Lavapiés, viendo cómo mi vida se deshacía en las manos. Cada mensaje que enviaba a Eli volvía sin respuesta. Cada amiga que intentaba consolarme sonaba como si hablara desde un planeta distinto. Hasta que encontré esa caja. Había ido a casa de mi madre a recoger algunas cosas, aún sintiendo el corazón roto, la cara seca de tanto llorar. Y allí, en un armario que ella pensaba que nunca abría, encontré la caja de cartón, vieja, polvorienta, llena de cartas, documentos y secretos, fotos de Marisa con hombres que no eran mi padre, recibos de transferencias hechas a mujeres desconocidas, notas amenazadoras que ella misma había escrito y enviado a exmujeres de sus antiguos amantes. Mi madre no era solo entrometida, era destructiva. Me quedé sentada en el suelo frío, temblando, leyendo aquellas cartas. Cada palabra una puñalada, cada firma una prueba de que Marisa había saboteado vidas antes, y lo haría de nuevo. En ese momento lo supe. No iba a ser otra de sus víctimas. No iba a permitir que mi historia terminara con ella ganando. Esa noche llamé a Leticia.
No hablábamos desde hacía años. Nuestra amistad se había enfriado justo cuando mi madre empezó a meter cizaña entre nosotras. Leticia, que ahora era una abogada de éxito en Madrid, me contestó casi de inmediato. «Camila, ¿eres tú? ¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz mezclando sorpresa y ternura. Le conté todo, o casi todo. No me hizo falta explicar demasiado. Bastó con mencionar a Marisa para que Leticia entendiera. «Tienes que venir a verme. Mañana. No podemos hablar de esto por teléfono». No dormí esa noche. Me pasé horas caminando por el piso, repasando mentalmente cada conversación, cada advertencia que había ignorado, cada vez que preferí no ver quién era realmente mi madre. Al amanecer, decidí que ya no quería ser la chica ingenua que confiaba ciegamente, ni la chica que lloraba por un hombre perdido, ni la hija obediente. Quería justicia, quería venganza. Y Marisa no sabía lo que se le venía encima. La mañana siguiente, cuando llegué al despacho de Leticia, me recibió con un abrazo fuerte, como si quisiera pegar mis pedazos rotos de nuevo. «Esto va a ser más grande de lo que imaginas», me susurró al oído, apartándome un mechón de pelo del rostro. «Vamos a hacer que todos paguen, empezando por ella». En ese instante, supe que ya no estaba sola. Lo que no esperaba era la noticia que me llegó justo cuando me sentaba en su despacho. Eli había sido visto con otra mujer, y no era la madre de la niña. Era alguien totalmente nuevo, alguien que no era yo. No sé cómo describir el vacío que sentí al leer ese mensaje en el móvil. Eli ha sido visto con otra chica en Malasaña. Parecían muy cercanos. No había foto adjunta, pero no hacía falta. Mi imaginación ya estaba haciendo el peor de los trabajos. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, como si pudiera hacer que las palabras cambiaran con solo desearlo. Luego, dejé el móvil sobre la mesa, cerré los ojos y respiré hondo. «¿Qué pasa?», preguntó Leticia, acercándome una taza de café tan cargado que casi podía ver el vapor retorciéndose en el aire. «Nada que no esperáramos», mentí, sonriendo como quien lleva una herida abierta bajo la ropa. No podía permitir que ese golpe me descarrilara. No ahora. Tenía un objetivo claro: reconstruirme y devolverle al mundo, pieza por pieza, cada puñalada que me había dado. Leticia y yo pasamos horas planeando. Ella era brillante, fría cuando hacía falta, y más leal de lo que merecía. Tenía una red de contactos en Madrid que parecía sacada de una novela de espías. Periodistas, abogados, funcionarios, todos dispuestos a deberle un favor. Me explicó que necesitábamos actuar en dos frentes. Primero, desmantelar la imagen inmaculada de Marisa. Segundo, recuperar el control de mi propia historia. «La gente adora los escándalos», dijo, con una media sonrisa. «Pero más aún, adoran a quien consigue levantarse después de uno». Ese mismo día, Leticia me llevó a ver a una antigua amiga suya, Nuria, una periodista freelance que colaboraba con varios medios importantes. Nuria era todo lo que yo no era en ese momento: segura, decidida, con una mirada que atravesaba excusas y medias verdades. «Tu historia puede ser enorme», me dijo, grabadora en mano, «pero tienes que ser valiente. Tienes que contar todo». Asentí, sabiendo que no había vuelta atrás. Durante 2 horas le conté todo. Cómo conocí a Eli, cómo admiraba su trabajo de caridad, cómo mi madre destruyó todo. No omití mis propias dudas ni mi propio egoísmo. No quería ser presentada como una santa mártir, sino como una mujer real, herida pero luchadora. Nuria tomó notas frenéticamente. Cuando terminamos, me miró largo rato antes de hablar. «Vas a remover muchas aguas, Camila. Hay gente que no va a querer que esto salga. ¿Estás preparada?». No lo estaba, pero asentí de todas formas. Cuando salí del pequeño café donde nos habíamos reunido, la tarde había caído sobre Madrid, envolviendo las calles en ese tono dorado que hace que todo parezca más hermoso de lo que realmente es. Y entonces, como en una escena de película, lo vi, Eli, cruzando la calle de la mano de una mujer rubia, elegante, desconocida. No pude moverme, no pude ni parpadear. Los vi reírse de algo, ella apoyando la cabeza en su hombro. Eli, mi Eli, que hace apenas un mes me prometía amor eterno bajo las estrellas del Retiro. Sentí una punzada en el pecho, tan intensa que tuve que apoyarme contra una farola para no caer. Leticia, que venía unos pasos detrás, me agarró del brazo con fuerza. «No mires», susurró. «No le des ese poder». No sé cómo lo conseguí, pero bajé la cabeza y seguí caminando, como si no acabara de ver cómo me rompían el alma en pedazos. Esa noche no dormí. Me pasé horas sentada frente al ordenador, leyendo y releyendo los mensajes antiguos de Eli, las promesas, las confesiones de amor. Todo parecía tan falso ahora, como un guión mal escrito. Cerca del amanecer,
me llegó un correo de Nuria. Camila, no vas a creer lo que he encontrado sobre tu madre. Llámame urgente. El corazón me dio un vuelco. Me incorporé de golpe, ignorando el dolor de espalda por tantas horas encorvada, y marqué su número. ¿Qué pasa?, pregunté en cuanto contestó. Tu madre no solo saboteó tu relación, dijo Nuria, su voz baja, tensa. Está metida en algo mucho más oscuro. Y esto podría destruirla para siempre. Sentía las manos sudorosas mientras sostenía el teléfono. ¿Qué has encontrado, Nuria?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. Del otro lado, ella hizo una pausa breve, como si eligiera sus palabras con extremo cuidado. Hay una investigación abierta en Hacienda, me dijo, sobre un fraude de donaciones benéficas, y tu madre está implicada. Me quedé muda. La palabra fraude me golpeó como un cubo de agua helada. ¿De qué hablas?, susurré, aunque parte de mí ya sabía que no era tan sorprendente. Marisa siempre había vivido muy por encima de sus posibilidades, con viajes, ropa de marca, cenas en restaurantes donde un plato costaba más que mi alquiler. Usó el nombre de una supuesta asociación infantil, continuó Nuria. Durante años recaudó fondos que nunca llegaron a los niños. Todo lo desviaba a cuentas personales. Y hay más. La policía financiera ya está siguiendo el rastro. Sentí un vértigo brutal. Mi madre no era simplemente una manipuladora emocional, era una criminal. Y yo había pasado toda mi vida defendiendo su buen corazón frente a quien se atreviera a criticarla. Leticia, que seguía sentada en el sofá junto a mí, me miró en silencio. Sus ojos decían lo que su boca no necesitaba pronunciar. Esto era más grande de lo que habíamos imaginado. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiéndome de repente muy pequeña. Leticia se incorporó, como si acabara de trazar un plan en su mente. Vamos a usarlo, pero a nuestro ritmo. No vamos a entregarla a la policía todavía, dijo su voz suave pero cortante. Pero, primero, la destruiremos públicamente. Luego, que la justicia termine lo que nosotros empezamos. Esa noche, mientras Madrid se acurrucaba bajo un cielo de nubes pesadas, empezamos a trazar nuestro ataque. Primero, filtramos discretamente información anónima a un pequeño blog de noticias locales conocido por su hambre de escándalos. Nuria, con su experiencia, redactó un correo que parecía enviado por un colaborador indignado. Después, organizamos una cena. Invitamos a todos los contactos sociales de Marisa, esposas de empresarios, organizadoras de eventos benéficos, mujeres que se devoraban unas a otras con sonrisas de porcelana. Leticia se encargó de todo. El restaurante, las invitaciones, incluso la música ambiental. Todo perfectamente calculado. La trampa estaba lista. Cuando Marisa llegó, con su vestido azul marino y su perfume caro flotando a su alrededor, parecía la misma reina indiscutible de siempre. Me abrazó con esos brazos falsamente cálidos y me susurró: «¿Ves, hija? Sin mí no sabes vivir». Apreté los dientes para no escupirle la verdad en la cara allí mismo. La cena transcurrió entre brindis, risas falsas y cuchillos escondidos en miradas, hasta que Leticia, como si fuera lo más casual del mundo, sacó su móvil y mostró a una de las presentes un artículo del blog. Escándalo en Madrid. Famosa filántropa acusada de malversación de fondos benéficos. El artículo no mencionaba a Marisa directamente, pero las pistas eran tan obvias: el nombre de la fundación, las fechas, incluso una descripción velada de su aspecto, que era cuestión de minutos para que todos ataran cabos. El rumor se expandió por la mesa como gasolina ardiendo. Vi cómo los rostros alrededor de Marisa cambiaban, cómo las sonrisas se congelaban, cómo los cuchicheos crecían en intensidad. Y, sobre todo, vi la expresión de mi madre desmoronarse lentamente, como una torre de cartas bajo una brisa implacable. Ella intentó reír, desmentir, bromear, pero era demasiado tarde. La marea había cambiado. Leticia me miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Cuando la cena terminó, Marisa salió casi corriendo, ignorando las despedidas forzadas, con su móvil vibrando sin parar en la mano. Mientras la veía alejarse, supe que la primera ficha había caído, pero aún faltaban muchas más. Cuando me giré para volver a la mesa, Leticia me detuvo con un gesto. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, sintiendo cómo mi breve momento de victoria se esfumaba. Ella me enseñó su móvil. Un mensaje de Nuria. 3 palabras que me helaron la sangre. «Han encontrado a Eli». Me costó un segundo entender lo que estaba viendo. Leticia sostenía el móvil con fuerza, como si temiera que se le escapara la pantalla de entre los dedos. Yo cogí el teléfono casi de un tirón. El mensaje era claro. «Han encontrado a Eli, pero no estaba muerto». No. La noticia venía de uno de los contactos de Nuria en la comisaría. Eli había sido arrestado esa misma tarde, no en Madrid,
sino en Valencia. Acusaciones de fraude, de corrupción dentro de una ONG. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. ¿Cómo?, pregunté, la voz quebrada, leyendo una y otra vez las palabras como si fueran un acertijo imposible. ¿Eli? ¿Fraude? Leticia se pasó una mano por el pelo, claramente inquieta. No tiene sentido, murmuró. Justo cuando estamos empezando a movernos contra tu madre, de repente Eli se convierte en un criminal. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Era posible que todo estuviera conectado? ¿Que Marisa hubiera tendido una trampa más grande de lo que pensábamos? Salimos del restaurante casi corriendo. Madrid seguía viva a nuestro alrededor. El tráfico, las luces de los bares, la gente riendo en las terrazas. Pero para mí, todo sonaba lejano, amortiguado, como si me hubiera sumergido bajo el agua. En el coche de Leticia, el silencio era tan denso que casi dolía. ¿Y si le tendieron una trampa?, pregunté al fin. ¿Y si alguien manipuló las pruebas? Leticia asintió lentamente. Si Marisa tiene contactos en Hacienda y en la policía, no es descabellado. Pero necesitamos pruebas. Aquella noche, en el pequeño despacho de Leticia, planeamos la siguiente jugada. Necesitábamos acceder a información confidencial, registros internos de la ONG con la que Eli colaboraba, movimientos bancarios, comunicaciones. No era algo que pudiera hacer una abogada formalmente. Necesitábamos a alguien más, flexible. Fue entonces cuando Leticia propuso un nombre que hacía años no escuchaba. Álvaro. Álvaro había sido un hacker de poca monta cuando éramos adolescentes, alguien que pirateaba cuentas de correo por 4 duros y que ahora trabajaba en el limbo legal para grandes despachos de abogados. Leticia le mandó un mensaje en clave. No tuvimos que esperar mucho. En menos de media hora, Álvaro respondió. Nos citó en una cafetería en la Gran Vía, a las 11 de la noche. Cuando llegamos, estaba sentado en una esquina oscura, con una gorra bajada hasta las cejas y un portátil abierto frente a él. Vaya, dijo al verme. Camila González en persona. ¿Vienes a encargar un asesinato o solo a hacer explotar algún sistema bancario? Sonreí por inercia, pero no había humor en mi voz cuando le expliqué lo que necesitábamos. Álvaro escuchó en silencio, moviendo los dedos sobre el teclado como si estuviera acariciando una bestia dormida. Difícil, dijo al fin, pero no imposible. Dadme 2 días. Le dejamos allí con su ordenador y su Coca-Cola a medio beber. Caminamos de vuelta al coche en silencio. Madrid, a esa hora, parecía una ciudad distinta, más cruda, más real, como si los secretos flotaran en el aire. Cuando llegamos al portal de mi piso, Leticia me agarró del brazo. Camila, escucha, dijo, su voz cargada de una seriedad que pocas veces usaba. Tienes que estar preparada. ¿Preparada para qué?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Para que Eli no sea el hombre que tú creías. Para descubrir cosas que pueden dolerte más de lo que imaginas. La miré fijamente. Estoy preparada. Mentí. Subí a casa, me encerré en mi cuarto y me dejé caer sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. En cambio, me sentí vacía, como una hoja arrastrada por el viento. Me quedé dormida con el móvil en la mano, esperando noticias, y no tardaron en llegar. A las 4 de la madrugada, el móvil vibró. Un mensaje de Álvaro. Lo he encontrado. Vas a querer ver esto. Y créeme, no vas a dormir después. No me importó la hora ni el temblor en las manos. Me vestí a toda prisa. Me puse un abrigo encima del pijama y bajé las escaleras de mi edificio, como si el suelo ardiera bajo mis pies. En menos de 10 minutos, estaba frente a la cafetería 24 horas, donde Álvaro había dicho que me esperaría. No había casi nadie en la calle. La madrugada en Madrid siempre tiene algo de desolador, como si la ciudad respirara a solas, escondida de todos. Álvaro estaba sentado en una mesa al fondo, con su portátil abierto, el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Cuando me vio entrar, levantó una mano sin apartar los ojos del monitor. Me senté frente a él sin decir palabra. No podía. Tenía la garganta cerrada. Él giró el portátil hacia mí. «Mira esto», dijo. En la pantalla había correos electrónicos, decenas de ellos, correspondencia interna de la ONG en la que Eli colaboraba. Al principio no entendía qué debía ver, hasta que Álvaro abrió uno en particular. Era una conversación entre varios miembros de la junta directiva, y el nombre de Eli estaba en medio de todo. Eli había descubierto el fraude meses antes, había intentado denunciarlo internamente, había exigido auditorías, transparencia, había amenazado con ir a la policía si no se arreglaba. Y entonces, mágicamente, alguien empezó a filtrar rumores sobre él, a sabotear su reputación. No era culpable, era una víctima, igual que yo. Me llevé una mano a la boca,
luchando por contener las lágrimas. Él no. Empecé a balbucear. Álvaro asintió con gravedad. Le tendieron una trampa, igual que a ti. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo una rabia fría me invadía por dentro. No era solo Marisa, era un entramado mayor, y ahora Eli estaba en la cárcel, mientras los verdaderos culpables seguían paseándose libres por la ciudad. ¿Podemos probar su inocencia?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Álvaro sonrió, una sonrisa afilada como un cuchillo. No solo eso, podemos hundir a los que lo metieron allí. Salimos de la cafetería poco después, los dos cargados de adrenalina. Yo no podía pensar en otra cosa más que en Eli. No me importaba que estuviera con otra mujer. No me importaba el daño que me había hecho. Solo sabía que no podía dejarlo pudriéndose en una celda por un crimen que no había cometido. Volví al piso corriendo, con Álvaro prometiéndome enviar los documentos cifrados en cuanto terminara de encriptarlos. Cuando subí, Leticia ya estaba despierta, sentada en el salón con una taza de café en las manos. ¿Qué ha pasado?, preguntó al verme entrar. Se lo conté todo de un tirón. Leticia escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su mente claramente ya trabajando en estrategias. Entonces tenemos que actuar rápido, dijo cuando terminé. Si la policía recibe esa información antes de que el caso llegue a juicio, podrán retirarle los cargos. La esperanza me llenó el pecho como una llama viva, pero la sonrisa de Leticia se apagó casi de inmediato. Camila, hay algo más. Me tensé de inmediato. ¿Qué? Ella bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. Tu madre sabe que estamos moviéndonos. Hoy, después de la cena, alguien la vio reunida con un hombre, un contacto de su red, y no parecía nada bueno. Mi corazón dio un vuelco. Marisa no iba a quedarse de brazos cruzados. Ella también sabía jugar sucio. ¿Qué piensas que hará?, pregunté, el estómago encogiéndoseme. Leticia me miró fijamente. Lo que haga falta para protegerse, incluyendo hundirte a ti antes de que puedas llegar hasta ella. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido a mi alrededor. No podía confiar en nadie más que en Leticia y Álvaro. El resto eran tiburones esperando oler sangre. Me juré a mí misma, en ese momento, que no importaba cuán sucia se pusiera la guerra, esta vez no iba a ser yo la que terminara en el suelo. Sonó el móvil en mi bolsillo. Un número oculto. Dudé. Leticia me miró, asintiendo en silencio. Descolgué. Del otro lado, una voz que no reconocí susurró. Si quieres salvar a Eli, ven sola al retiro. Puerta de O'Donnell. Medianoche. No le digas a nadie, o será demasiado tarde. Me quedé helada con el teléfono en la mano. La voz ya había colgado, dejándome sola con el zumbido sordo de la llamada terminada. Leticia se levantó del sofá de un salto. ¿Quién era? ¿Qué te han dicho?, preguntó, acercándose con los ojos encendidos de alerta. Quieren que vaya sola, dije en voz baja, casi sin reconocer mi propia voz. A medianoche, al retiro. Ella negó enérgicamente. Ni de coña. Es una trampa, Camila. No vas a ir sola. No tengo elección, dije mordiéndome el labio. Si no voy, pueden hacerle algo a Eli. Leticia me miró largo rato, luchando entre su instinto de protegerme y su respeto a mi decisión. Finalmente suspiró, derrotada. Vale, irás, pero no estarás realmente sola. Me explicó rápidamente un plan. Yo iría al punto de encuentro, pero Leticia y Álvaro me seguirían a distancia. No intervendrían a menos que fuera estrictamente necesario. Querían que pareciera que estaba cumpliendo con las reglas, pero estarían cerca en caso de cualquier movimiento extraño. La noche avanzó lenta como un castigo. Cada minuto que pasaba sentía cómo la ansiedad se me metía bajo la piel, robándome el aire. A las 11:30 salimos. Álvaro y Leticia iban en un coche diferente, a varias calles de distancia. Yo iba sola, caminando, sintiendo el peso de la ciudad dormida sobre los hombros. El retiro a medianoche no era el lugar acogedor que recordaba de mis paseos de domingo. Era un monstruo de sombras y rumores, lleno de susurros invisibles y pasos lejanos. Llegué a la puerta de O'Donnell. El reloj de la torre cercana marcaba las 12 en punto. Esperé. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. No podía evitar mirar una y otra vez a mi alrededor. Cada sombra parecía más amenazante que la anterior. Y entonces, una figura emergió de la oscuridad. Un hombre, alto, vestido con ropa oscura, con una gorra que le ocultaba la cara. ¿Camila?, preguntó en voz baja. Soy yo, respondí, tragando saliva. El hombre se acercó un paso. No parecía armado, pero eso no me tranquilizaba. Escucha bien, dijo. Hay un expediente. Pruebas de que tu madre está detrás de todo esto. La denuncia falsa contra Eli, las trampas, el desvío de dinero, todo.
Mi corazón empezó a latir aún más rápido. ¿Dónde está ese expediente?, pregunté. El hombre dudó, como si no estuviera seguro de si podía confiar en mí. Está en una oficina, en la sede vieja de la fundación que Marisa fundó hace años, calle Atocha, número 217. Pero hay algo más, bajó aún más la voz. No confíes en nadie, ni siquiera en los que crees que están de tu lado. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el tipo se giró y desapareció en la oscuridad como un fantasma. Me quedé allí, temblando, sintiéndome expuesta, vulnerable. Miré a mi alrededor buscando a Leticia y Álvaro, pero no los vi. ¿Dónde demonios estaban? Saqué el móvil y llamé a Leticia, pero no contestaba. 1, 2, 3 veces. Nada. Algo no iba bien. La calle parecía cerrarse sobre mí como una trampa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Empecé a caminar deprisa, mirando sobre mi hombro constantemente. No sabía si me seguían, pero la paranoia me comía viva. Cuando llegué a una calle iluminada, vi el coche de Leticia aparcado al final de la manzana. Corrí hacia él. Golpeé la ventanilla. Álvaro estaba dentro, solo, con la cara pálida. Bajó el cristal lentamente. ¿Dónde está Leticia?, pregunté jadeando. Álvaro me miró, los ojos enormes de miedo. Se la han llevado, susurró. Camila, han secuestrado a Leticia. No sé cómo describir el pánico que sentí en ese momento. Era un terror frío, helándome las venas, haciéndome imposible pensar con claridad. ¿Qué quieres decir con que se la llevaron?, grité, agarrando a Álvaro por la chaqueta. Él tartamudeó, tratando de explicarse. Cuando llegamos al parque, nos dividimos para cubrir más terreno. Leticia se adelantó. Tragó saliva. Yo escuché un forcejeo. Gritos ahogados, corrí hacia allí, pero ya no estaba. Sentí que iba a vomitar. ¿Has llamado a la policía?, pregunté, aún temblando. Álvaro negó con la cabeza. No podemos, Camila. No sabemos en quién confiar. Si tu madre tiene contactos dentro, podrían encubrirlo o empeorar todo. Asentí, a pesar de que mi instinto me pedía gritar, pedir ayuda a todo el mundo. No podía confiar en nadie más que en nosotros mismos. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, sintiéndome más perdida que nunca. Álvaro cerró los ojos un momento, respirando hondo. Tenemos que seguir el plan. Ir a la oficina en la calle Atocha. Recuperar ese expediente. Si tenemos pruebas suficientes contra Marisa, podremos forzarla a soltar a Leticia. Quería protestar. Quería decir que no podía abandonar a Leticia, pero en el fondo sabía que tenía razón. Salvar a Leticia significaba armarme de la mejor arma posible, la verdad. Así que subí al coche, y juntos, en el silencio más absoluto, condujimos hacia Atocha. Madrid seguía viva alrededor de nosotros, taxistas medio dormidos, camiones de basura haciendo su ruta, algún borracho tambaleándose de bar en bar. Todo parecía grotescamente normal comparado con el huracán que rugía dentro de mí. Cuando llegamos a la dirección, la vieja sede de la fundación era aún más lúgubre de lo que había imaginado. Una fachada descascarada, ventanas rotas, el cartel oxidado colgando de un solo clavo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Álvaro, mientras sacaba una pequeña linterna de su mochila. No tengo otra opción, respondí. Forzamos la cerradura con unas ganzúas improvisadas que Álvaro llevaba por si acaso. Mejor no preguntar. Y nos deslizamos dentro como sombras. El interior olía a humedad, a abandono. El eco de nuestros pasos resonaba entre las paredes desnudas. Buscamos durante lo que pareció una eternidad. Archivos, cajones, carpetas mohosas, llenas de polvo y mentiras viejas. Finalmente, en una pequeña oficina trasera, detrás de un falso panel de madera, encontramos una caja fuerte. Álvaro se agachó frente a ella, concentrado, sudando gotas gruesas mientras manipulaba sus herramientas. El sonido seco del mecanismo cediendo me sonó como una explosión. Dentro, había varios sobres marrones, gruesos, atiborrados de documentos. Fotografías, copias de transferencias bancarias, cartas firmadas, pruebas irrefutables de que Marisa no solo había desviado fondos, sino que había chantajeado a varios funcionarios para mantener su pequeña red de poder intacta. Me senté en el suelo, sintiendo el peso de la caja entre las manos. Era más de lo que necesitábamos. Era suficiente para destruirla. «Tenemos que irnos», dijo Álvaro, «antes de que alguien nos vea aquí». Asentí, guardando los sobres en una mochila vieja que encontramos en el despacho. Salimos corriendo, cruzando la calle hasta el coche, respirando apenas, cuando por fin estuvimos a salvo dentro. Álvaro arrancó el motor y me miró. «¿Ahora qué?», preguntó. Yo apreté los sobres contra mi pecho. «Ahora hacemos una oferta que no podrá rechazar». Marisa pensaba que podía manipular a todo el mundo.
que podía destruir a quien quisiera sin consecuencias. Pero esta vez, ella sería la que estaría contra la pared. El móvil vibró en mi bolsillo. Era un mensaje, número oculto, de nuevo. Solo una frase. Si quieres volver a ver a tu amiga, ven sola mañana a las 10. Edificio abandonado en Carabanchel. Si no, despídete de ella. Dormir no fue una opción esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Leticia, viéndola arrastrada por la oscuridad, pidiendo ayuda con una mirada que me destrozaba el alma. Álvaro insistió en que necesitábamos un plan, que no podía simplemente presentarme en Carabanchel como un cordero al matadero, pero sabía que no podía arriesgarme a perderla. No a Leticia. No después de todo lo que había hecho por mí. El amanecer en Madrid parecía una pintura rota, el cielo grisáceo, las calles aún medio vacías, y yo, una sombra de lo que había sido. Nos preparamos en silencio. Álvaro me ayudó a esconder un pequeño micrófono bajo el abrigo y me prestó un dispositivo que podía activar discretamente para grabarlo todo. Necesitábamos pruebas. No bastaba con destruir a Marisa. Necesitábamos hundirla legalmente, amarrarla para que no pudiera salir nunca más a la superficie. A las 9:30 ya estaba de camino. El edificio que mencionaban estaba en una zona industrial abandonada de Carabanchel, con grafitis descoloridos cubriendo las paredes y basura acumulada en las esquinas. Parecía sacado de una pesadilla. Dejé el móvil y todas mis pertenencias en el coche de Álvaro, estacionado a varias calles de distancia, como me habían ordenado. Solo llevaba encima el micrófono escondido y la mochila con las pruebas contra Marisa. Me acerqué a la puerta oxidada del edificio, empujándola con una mano temblorosa. El interior era peor aún. Oscuro, húmedo, un laberinto de corredores desiertos. Avancé con pasos lentos, el eco de mis botas, resonando como disparos. Y entonces la vi, Leticia, atada a una silla, con una venda en los ojos y un pequeño corte en la frente que le había dejado un rastro de sangre seca. ¡Leticia!, grité, corriendo hacia ella. Ni un paso más, dijo una voz familiar, helándome hasta los huesos. Marisa, mi propia madre, saliendo de entre las sombras, impecablemente vestida como siempre, como si no fuera la autora de todo este horror. ¿De verdad pensabas que podrías ganar?, dijo, sonriendo con esa frialdad que ahora reconocía tan bien. Me detuve en seco. Ella llevaba un pequeño dispositivo en la mano, algo conectado a un mecanismo improvisado. Una bomba casera, tal vez. Suficiente para asustarme hasta la médula. ¿Qué quieres?, pregunté, la voz quebrada. Quiero que entregues esa mochila, dijo. Y luego, quiero verte desaparecer. De Madrid, de mi vida, de todo. Nunca dejarás de ser una sombra si sigues aquí, Camila. Me mordí el labio hasta sangrar. No podía perder. No ahora. Con manos temblorosas, dejé la mochila en el suelo. Ella sonrió, confiada, y se acercó para recogerla. Fue el momento que necesitaba. Saqué el pequeño dispositivo de grabación de mi manga y lo activé. La luz verde parpadeó apenas un instante. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Marisa recogiendo la mochila. Que realmente pensé que podría ser diferente. Pero sigues siendo esa niña inútil que siempre necesitó que alguien limpiara sus desastres. Cada palabra, cada confesión, estaba siendo grabada. Cada palabra sería su sentencia. Me acerqué un paso más, fingiendo derrota. Déjala ir, mamá. Por favor. Marisa soltó una carcajada amarga. ¿Todavía crees que puedes negociar conmigo? Y entonces, una voz masculina retumbó en el edificio. ¡Policía! ¡Quietos! Todo ocurrió en segundos. Policías encapuchados irrumpiendo, apuntando con armas, gritando órdenes. Marisa intentando correr, soltando el dispositivo improvisado. Yo cayendo de rodillas junto a Leticia, quitándole la venda, abrazándola con todas mis fuerzas. Ella temblaba, pero estaba viva. Estaba viva. Vi a Marisa esposada, gritando, pataleando como un animal herido. Pero esta vez no había nadie que pudiera salvarla. Esta vez, el peso de sus actos la aplastaba como una losa inevitable. Leticia me miró, con lágrimas en los ojos. «Lo hiciste», susurró. Negué con la cabeza, rompiéndome en 1000 pedazos. «Lo hicimos juntas». Mientras los policías se la llevaban, supe que había terminado una etapa de mi vida. La etapa de ser la hija sumisa. La etapa de permitir que otros escribieran mi historia. Pero aún quedaba algo pendiente. Mientras abrazaba a Leticia, un agente se me acercó. «Camila González», dijo. «Tenemos algo más que mostrarte. Es sobre Ellie». El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír las palabras de la gente. «¿Qué pasa con Ellie?», pregunté, mi voz saliendo más aguda de lo que quería. El policía, un hombre de unos 50 años, con cara de cansancio eterno,
Me hizo un gesto para que lo siguiera fuera del edificio. Leticia quiso venir conmigo, pero la detuve con una mirada. Necesitaba enfrentar esto sola. Todo lo que había pasado, todo lo que había sobrevivido, me había preparado para este momento. El agente me llevó hasta uno de los coches patrulla aparcados en la calle. Abrió la puerta trasera. Dentro, sentado, esposado, con el rostro pálido y los ojos hundidos, estaba Eli, mi Eli, o lo que quedaba de él. Tardé un segundo en reconocerlo. Había perdido peso, tenía la barba descuidada, y una tristeza infinita le cubría el rostro como una máscara. Él no debería estar aquí, dije volviéndome hacia el agente. Él es inocente. Tengo pruebas, documentos, testigos. El policía asintió lentamente. Lo sabemos. La operación de hoy no era solo contra tu madre, también contra la red de corrupción que ayudó a incriminarlo. Se agachó un poco, bajando la voz. Camila, tú has hecho más que muchas unidades enteras de esta comisaría. No supe qué responder. Me acerqué a la puerta del coche. Eli levantó la mirada y cuando nuestros ojos se encontraron, todo lo que sentía se agolpó dentro de mí como una avalancha. Amor, dolor, traición, compasión. Camila, murmuró, su voz rota. Las lágrimas me nublaron la vista. Shh, susurré, acercándome más. Todo va a salir bien ahora. Él negó con la cabeza, desesperado. No puedo volver. No después de lo que pasó. Lo arruiné todo. Te perdí. Puse una mano en la ventanilla, deseando atravesar el cristal que nos separaba. No me perdiste, dije con la voz temblando. Me perdí yo misma, Eli. Pero nos estamos encontrando de nuevo. El agente nos dio espacio mientras los otros oficiales organizaban el traslado de los detenidos. Me contaron que, tras nuestra intervención y la entrega de los documentos, Eli sería liberado en cuestión de horas, que limpiarían su nombre, que tendría una segunda oportunidad. Pero, ¿y nosotros? ¿Podíamos tener una segunda oportunidad? Pasé el resto de la tarde acompañando a Leticia en el hospital. Querían asegurarse de que no tenía daños internos, aunque ella no paraba de bromear, minimizando todo. Estoy bien, decía. Me he enfrentado a peores resacas. Yo reía entre lágrimas, agradecida de que la vida me hubiera devuelto a mi amiga cuando ya casi la daba por perdida. Más tarde, sentada sola en un banco del retiro, con la tarde cayendo a mi alrededor como una sábana dorada, recibí un mensaje. Era de Eli. Un mensaje corto, sin adornos. Estoy fuera. Si quieres verme, estoy en nuestro sitio. No dudé. Me levanté de un salto y corrí, sin pensar en nada más. Nuestro sitio era un pequeño puente de piedra dentro del parque, donde solíamos sentarnos a hablar de sueños y planes imposibles. Cuando llegué, él ya estaba allí, esperándome, sin esposas, sin miedo. Solo Eli, el de verdad. Nos miramos durante largos segundos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo dolor, la misma esperanza. ¿Y ahora qué?, preguntó él dando un paso hacia mí. Ahora, dije, sintiendo la respuesta brotar desde lo más profundo de mi alma. Ahora escribimos nuestra propia historia, desde cero, sin fantasmas, sin cadenas. Sonrió. Esa sonrisa tímida que siempre me había desarmado. Extendió la mano hacia mí. La tomé. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo el vértigo dulce de saber que, pase lo que pase, había sobrevivido a la tormenta. Y ahora me tocaba bailar bajo la lluvia. La noche cayó sobre Madrid, pero en mi pecho, un nuevo amanecer comenzaba a nacer. Dicen que el tiempo todo lo cura. No sé si es verdad, pero sí sé que el tiempo te cambia, te endurece, te pule como una piedra bajo el agua constante de las decisiones que tomas. Han pasado 2 años desde aquella noche en Carabanchel, 2 años desde que decidí dejar de ser la víctima en mi propia historia. Ahora, mientras paseo por el Paseo del Prado, viendo las luces doradas reflejarse en las fuentes, me doy cuenta de cuánto he cambiado, cuánto hemos cambiado todos. Eli y yo, sí, seguimos juntos, pero no como antes. No volvimos a ser la pareja perfecta que todos admiraban. Somos algo mejor, somos reales. Aprendimos a amarnos sin idealizar al otro, sin poner expectativas imposibles en los hombros del otro. Hubo días difíciles, noches de discusiones, momentos en los que casi nos rendimos, pero elegimos quedarnos, una y otra vez. Después de limpiar su nombre, Eli volvió a trabajar en causas sociales, pero esta vez lo hizo con distancia, sin dejar que el pasado se repitiera. Fundó su propia ONG pequeña en Madrid, enfocada en ofrecer educación musical a niños en situación de riesgo. Yo estoy a su lado, ayudando en la organización. No somos ricos, no somos famosos, pero somos felices. Leticia, mi guerrera. Ella fue la que más rápido resurgió de todo. Después del secuestro y el escándalo,
decidió dar un giro radical. Vendió su parte en el bufete donde trabajaba y abrió su propia firma de abogados, dedicada exclusivamente a defender a mujeres víctimas de violencia y corrupción. Hoy es una referencia en todo Madrid. Fuerte, elegante, inquebrantable. Nuestra amistad, después de todo lo que vivimos, es ahora un vínculo sagrado que nada podrá romper. Álvaro, mi inesperado héroe, después de ayudarnos, decidió salir de las sombras. Estudia criminología en la Universidad Complutense. Quiere trabajar oficialmente con la policía cibernética. De vez en cuando nos vemos para tomar algo y reírnos de la locura que compartimos. Siempre dice lo mismo al levantar su copa, por los que sobrevivimos a nuestros propios infiernos. ¿Y Marisa? Mi madre. Ella no tuvo tanta suerte. Fue condenada a 8 años de prisión. Fraude, corrupción, obstrucción a la justicia. La lista de cargos parecía interminable. En el juicio, no mostró un atisbo de arrepentimiento. Me miraba desde el estrado como si yo fuera la traidora, como si la culpa fuera mía por no dejarme destruir. Nunca más volvió a intentar contactarme, y yo tampoco busqué reconciliación. Aprendí que a veces, la familia que duele no merece ser parte de tu vida, y que cortar esos lazos no es crueldad, es amor propio. De ella solo conservo un viejo sobre, sin abrir, que me envió desde la cárcel hace 6 meses. No sé si algún día lo leeré, quizá cuando deje de doler, quizá nunca. Lo importante es que ahora vivo para mí, no para complacer, no para justificar, no para mendigar amor. Camila González ya no es la chica que lloraba en un piso vacío de lavapiés. Ahora soy una mujer que sabe que sobrevivir no es suficiente, que merezco algo más que sobrevivir. Merezco vivir plenamente. Mientras paseo bajo las luces de Madrid, siento que el frío del invierno no puede alcanzarme, no cuando el fuego que llevo dentro arde tan fuerte. Saco el móvil del bolsillo y sonrío al ver el mensaje que acaba de llegar. Es de Eli. Te espero en casa. Tengo una sorpresa. Guardo el móvil, riendo entre dientes. Corro calle abajo, cruzando entre los coches, dejando atrás todo el peso de los viejos días. Porque ahora sé quién soy. Ahora sé que nadie volverá a derribarme. Ahora sé que las cenizas del pasado son el suelo firme sobre el que construyo mi futuro. Y os prometo una cosa. Esta vez es para siempre.